Buenas noches, hermanos, a todos. Dios les bendiga. Estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy con todos ustedes. Yo creo que todo este tiempo no ha sido en vano. Y el mensaje que Dios traía a mi vida, en cuanto me dijeron que me tocaba predicar, yo dije, Dios mío, ¿qué quieres decir para tu iglesia? Y Dios ponía en mi corazón a Jeremías, pero yo me estaba yendo de una manera en la que se veía reflejado su propósito y su ministerio, pero yo veía que Dios iba más hacia su mensaje. Y por eso, hermanos, el día de hoy les voy a compartir algo muy especial, pero antes hay que hacer una oración para que el Señor sea en este tiempo y no sea yo, sino Él. Acompáñame en esta oración, hermano. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te doy muchas gracias, bendito Dios, por esta oportunidad de estar aquí, Dios mío, en tu casa. Y que tú trajiste a todos mis hermanos, Padre, para escuchar lo que tienes para decir, Señor. Que tú, Padre, abras corazones, abras mentes, Señor Jesús, y que me permitas ser un instrumento, Señor, solamente. Te lo pido, por favor, Señor. Te doy muchísimas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, en esta noche, la prédica se llama Advertencia de juicio y oportunidad de perdón. Muchas veces nos han predicado acerca de esto, pero lo vemos de una manera totalmente diferente. Y por eso te pido que me acompañes en tu Biblia, la vamos a estar ocupando mucho, tenla a la mano. Jeremías 1, del 5 al 10. Dígame cuando lo tengas. Jeremías 1, del 5 al 10. ¿Amén? Ok. Y dice: antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Vemos, hermano, que Jeremías era un joven sacerdote, que Dios lo llamó desde muy joven, y él naturalmente tuvo miedo, ¿no? Pero Dios desde el principio le dice para qué iba su propósito, cuál era su misión. Y era una misión muy complicada, muy difícil, pero vemos que ante todo él tenía que anunciar el juicio hacia las naciones que era Israel, principalmente a Judá y a Jerusalén. Hermanos, pasa algo muy sorprendente aquí, y es como Dios llamó a Jeremías. Le dijo, no tengas miedo, porque yo te voy a respaldar, yo voy a poner palabras en tu boca, yo te voy a ayudar, no tengas miedo. Porque sabemos que el pueblo de Judá era un pueblo con un corazón muy endurecido, que ya no escuchaba palabras. Y pues bueno, Jeremías tenía que llevar un juicio profético contra el pueblo de Dios, pero principalmente era un pueblo que olvidó a Dios. Ellos habían abandonado al Dios vivo, que hizo grandes cosas con ellos. Desde antes, hermano, Dios estuvo con ellos cuando los sacó de Egipto y todo, pero aún así lo sorprendente es ver cómo este pueblo que tanto había ayudado a Dios se olvidó de ellos y había volteado a cosas que desagradaban a Dios. Vamos a ver que la misión de Jeremías, como ya lo mencioné, no era sencilla. Debía anunciar juicio, destrucción, cautiverio y arrepentimiento a un pueblo endurecido. Vamos a leer Jeremías 2. Jeremías 2, del 1 al 9, hermano. Amén. Y dice: vi
palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Vamos al versículo 6. Dice: y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, porque seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre, y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien? Pero entraste y contaminaste mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. El 9. Por tanto, concederé aún a vosotros, dice Jehová, y los hijos de vuestros hijos pleitearé. Aquí, hermano, Dios está hablando con dolor. A pesar de que los está juzgando, vemos cómo muestra tristeza porque los había abandonado espiritualmente. En el contexto histórico, hermano, Israel ya había caído antes bajo Asiria, y Judá no aprendió, y aún así decidió seguir haciendo lo malo y seguir haciendo pecado. Podemos ver que uno de los pecados más grandes que Judá estaba haciendo en este tiempo para ser juzgado por Dios era la idolatría, hermanos. El pueblo de Judá había abandonado a Dios y adoraban a ídolos como Baal, que ya lo leímos, lo cual era una abominación para Dios. Jeremías vio cómo ellos rendían culto a imágenes y por eso estaba contaminada la tierra. Este era uno de los pecados más graves que podía haber para el Señor, ¿no? Se quedaba: ¿cómo me cambiaste por imágenes o por estatuas que no van a funcionar? Y te quiero llevar así al versículo 13 del capítulo 2, que trae una enseñanza muy poderosa, un poco difícil de entender, pero dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Tiene una explicación simbólica de este versículo, hermano, porque es una metáfora. Y tal vez nos podemos quedar como que cisternas rotas, ¿no? Pero Dios en muchas ocasiones a lo largo de la Biblia se compara con fuente de agua viva. Y esta no es la excepción. Dios es la fuente de agua viva, el manantial que fluye constantemente. Él no se agota, no necesita ser cavado, no es agua fresca y agua continua, hermano. Pero cuando se refiere a cavaron para sí cisternas rotas, se está refiriendo a que prácticamente Israel quiso llenar. Mira, te voy a explicar. En Israel antiguo, físicamente, una cisterna era un pozo cavado en la roca para guardar agua de lluvia, pero era agua estancada, sucia y limitada. Si la cisterna se agrietaba, el agua se filtraba y se perdía. Simbólicamente significa que dejaron a Dios y quisieron llenar ese lugar con algo que obviamente no iba a ocupar el lugar de Dios. Obviamente lo trataron de encontrar algo que solo el Creador puede dar, hermano. Dejaron su adoración continua, su vida espiritual, para seguir cosas que no les iban a funcionar. Hicieron rituales vacíos y prácticas paganas solamente para dejar a Dios. Quitaron su seguridad completamente. Y aquí vamos a algo especial porque buscaron alianzas humanas, hermano. Ellos decidieron juntarse con alianzas políticas y ejércitos humanos que eran Egipto o Babilonia.
y decidieron confiar en ellos más que en Jehová. Dijeron, si en algo vamos a estar firmes, pues es en estos alianzas políticas que tenemos, pero pues Jehová, pues ahí está, ¿no? Y Judá cometió un error muy grave que muchos de nosotros también cometemos a veces, hermano, y es duro escucharlo, pero buscaron autonomía espiritual. Lo que quisieron hacer era querer vivir sin depender de Dios. No decidieron vivir en una comunión con Él, sino que lo dejaron a un lado, así, sin más, y cada que tenían algún problema buscaban cómo arreglarlo, porque era un pueblo muy rico. Obviamente en ese tiempo era lo que más gobernaba, hermanos. Yo me siento, bueno, a lo largo de la semana lo leía y me sentía triste, hermano, porque como un pueblo que Dios lo había ayudado tanto, decidieron apartarlo completamente de ellos. Pero es aún más triste, hermano, que podamos hacer una comparación con las iglesias de hoy. En la actualidad, en muchas iglesias, en nuestras propias vidas, intentamos llenar cisternas vacías, cisternas rotas. Intentamos llenar con cosas vanas como éxito, placeres, apariencias, dinero, etc. Sabemos que todo esto es temporal, es algo que no perdura, hermano. Y en la iglesia también hay cisternas rotas, hermano. Puede ser un ministerio sin oración, puede ser un crecimiento sin arrepentimiento, puede ser autoexaltación, hermano. Y muchas veces lo primero que decimos a lo mejor al entrar en una iglesia es: quiero llegar hasta donde más se pueda, ¿no? Pero lo disfrazamos con crecimiento espiritual y no estamos dispuestos a pagar el precio. Y esto nos puede llevar a idolatría. Siempre que ponemos algo en vez de a Dios, ya hay idolatría, hermano. Tal vez en este tiempo no lo hacemos con imágenes o cosas así. Hay algunas personas que sí, en otras religiones, no voy a decir cuál. Pero en este tiempo lo hacemos poniendo a nuestra familia en lugar de Dios, poniendo nuestro ego en vez de Dios, y tratamos de llenar un lugar que solo le corresponde a Dios y que obviamente nunca va a ser completamente saciado. Podemos llevar a idolatría a algo, a alguien o a mí. Y eso es un grave error, hermano. Sabemos que solamente en Cristo hay agua viva. Amén. Otro pecado que cometían, recordemos que idolatría es el primero, tengamos eso en mente, hermanos. Pero otro pecado era la hipocresía religiosa. Acompáñame en tu Biblia, en Jeremías 7, del 3 al 4. Y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y los haré morar en este lugar. No fieréis en palabra de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. El pueblo, hermano, menospreciaba los objetos sagrados que tenían en ese momento y los profanaban. Confiaban en que solamente por tener el templo bonito, ellos ya iban a ser salvos. Así lo creían ellos. Pero no tenían una relación sincera con Dios. Un pueblo que tenía templos, sacerdotes, sacrificios y leyes, pero habían perdido lo más importante, y es la presencia y el temor a Dios, hermano. Nosotros, cuando tenemos eso en nuestras vidas, estamos completos y muchas veces no lo sabemos. Si solamente tenemos a Dios en nuestro corazón, no hay espacio para nada más.
Hablando de aquí de la iglesia, no de esta, pero de otras, de la iglesia en general, hermanos. Muchas veces llega el desánimo, como lo dije, llega la soberbia, muchas cosas que no agradan a Dios. Pero permitimos que eso se plante en nuestros corazones porque no lo llenamos de la presencia del Señor. No está ahí y por eso pueden venir muchas cosas a atacarnos. Y algunas personas piensan como pensaba el pueblo de Judá, que solamente por tener el templo iban a ser salvos. En la actualidad se puede traducir como que vengo a la iglesia y ya soy salvo. Muchas personas así lo creen, hermano, y es una triste realidad. Aquí para mí se debe entender que eran hipócritas espiritualmente, porque mientras decían templo de Jehová es este, estaban cometiendo muchísimo pecado. Y a lo mejor pensaban como ahora, ¿no? Tenemos el templo de Jehová, voy a pecar. Voy a pecar y mañana voy a la iglesia. Pero no es así, hermano. Ellos hacían injusticia social que constaba en que se oprimía a los pobres, huérfanos, viudas y los trataban con desprecio a los extranjeros. Los líderes abusaban de su poder para derramar sangre. La usura, la extorsión, el soborno eran prácticas comunes. Había inmoralidad sexual, hermano. Obviamente violaciones, adulterio, incesto. Era muy grave, hermano. Ya no estamos hablando de un nivel de pecado poquito, ¿no? Ya estamos hablando de algo que era muy grande. Y todo esto sin pedirle perdón a Dios o sin saber que ellos estaban haciendo algo mal. Porque dieron lugar a que todo ese pecado entrara en sus vidas. Esta misma condición espiritual, como ya lo hablamos, se puede ver en los días de hoy, dentro de muchas congregaciones. Y en la historia de Judá es un espejo y una realidad, hermano, para la iglesia. Se está repitiendo que el mismo pueblo de Dios está olvidando a su Dios. Acompáñame a Jeremías 9, 23 al 26. Y esto es algo que debemos de tener presente en nuestro día a día. ¿Alguien lo quiere leer, hermanos? Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. El mensaje de Jeremías sigue siendo actual porque muchas veces seguimos haciendo cultos vacíos. En ese tiempo había religión sin relación, templos sin presencia, ritos sin arrepentimiento. Muchas veces se busca popularidad en vez de santidad, hermanos. Sostenemos formas religiosas sin transformación. Muchas iglesias
iglesias y en muchas congregaciones se está predicando acerca de prosperidad y salvación, pero no está predicando qué es lo que implica, hermano. Y somos muy bendecidos porque hoy el Señor nos está hablando y nos está diciendo que Dios lo único que quiere con nosotros es una relación sincera. Algo que pasa mucho en el cristianismo es que se toma la gracia como licencia para pecar, hermanos. Sacamos nuestra tarjetita, ¿no? Aquí tengo la gracia. Sí pequé, pero la gracia. Siendo que, sí, la Biblia sí dice que somos salvos por gracia. Pero ¿qué conlleva, hermanos? Antes Dios ya había mandado profetas que advirtieran, pero el pueblo no escuchó. Y Dios siempre advierte antes de juzgar, hermanos. A nosotros como iglesia nos debería de bastar una vez que se nos predique de arrepentimiento, para de verdad entregar nuestros corazones a Dios y decir: Señor, no vuelvo atrás. Y es muy importante esto, hermano, porque Jeremías fue uno de los profetas más perseguidos y rechazados. Lo golpearon, lo encarcelaron, lo echaron a un pozo. Fue un traidor por predicar cosas que iban en contra de su mismo pueblo. Pero él siguió firme porque sabía que la misión de Dios era más grande, era global, incluso universal, porque el día de hoy lo estamos escuchando tú y yo, hermano. ¿Amén? Jeremías, viendo todo esto, todo lo que iba a pasar y todas las señales que Jehová le estaba trayendo en contra de estos pueblos e incluso de naciones vecinas, ¿verdad? Oró por ellos. A pesar de que lo rechazaron, a pesar de todo, oró por este pueblo. Y Jehová le contestó en Jeremías 11:14. Dice: Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Dios ya había llegado a una ira tremenda, hermano, en la que ya habían predicado bastante: arrepiéntanse, arrepiéntanse, si no va a venir juicio. Y ellos, en vez de ponerse a pensar, sí estamos haciendo algo mal, dijeron: no, Jeremías está loco, hay que en serio rechazarlo. Y incluso algo que hicieron es que conspiraron en contra de él, hermano. Jeremías nos enseñó que incluso siervos fieles pueden pasar por oposición, calumnia, rechazo. Jeremías quiso renunciar al ver tanta maldad del pueblo, pero Dios no lo dejó, hermano. Dios lo protegió. Hay profetas que si Dios no nos hubiese dejado descendencia a Cristo, y que ahora fuéramos como Sodoma y Gomorra. Y es muy fuerte. Y el día de hoy estamos hablando de este pueblo, pero hay miles de ejemplos en la Biblia. El profeta no buscaba justicia por orgullo, sino justicia por amor al nombre de Dios, hermano. Obviamente, si tú amas a un pueblo, a una nación, a una iglesia, tú vas a decir: están mal. ¿Cómo puede ser que Dios no los castigue, no? Puede ser en nuestra carne. Pero Jeremías decía todo lo contrario. Decía: Dios mío, ten misericordia de ellos. Y el profeta, Jeremías fue conocido como el profeta llorón, se le quedó ese nombre. Pero ¿quién no lloraría al ver que el pueblo que ama a uno se está destruyendo? Al ver que se corrompió, que ignoraron la voz de Dios. Yo creo que todos nos sentiríamos muy tristes. Jeremías no predicó con orgullo para vanagloriarse y decir: yo fui el único elegido, el único santo en medio de todos ellos. No, hermano.
Jeremías lo único que quería era predicar y advertirles acerca de lo que estaba pasando. Así nos deberíamos de sentir nosotros, hermanos, con lágrimas en los ojos por iglesias que están adormecidas, iglesias que ya no siguen el mensaje de Dios. Y viene tan claro aquí, pero no lo debemos hacer con juicio, porque en esta historia precisamente se ve que el único que puede juzgar es Dios. Lo debemos hacer con intercesión y con amor hacia nuestros hermanos. La vida de Jeremías fue un ejemplo perfecto de que la fidelidad de Dios es muy importante, aunque sea en medio del rechazo, hermanos. Y en serio me encantaría poderte desglosar todo Jeremías, pero pasan demasiadas cosas, son 52 capítulos que te invito a que leas en tu casa. Pero aquí voy a lo más importante, y es que a pesar de todos sus errores, a pesar de todo el pecado que estaban cometiendo, Dios les da una esperanza en medio de este juicio, hermano. Aunque el pueblo había rechazado abiertamente a Dios, nunca quitó la oportunidad de arrepentimiento. Vamos a leer Jeremías 18. Del 7 al 10. Dice: en un instante hablé contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablé de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Siempre hubo una puerta de misericordia, hermano. El juicio de Dios no fue caprichoso, no fue nada más injusto. Fue porque de verdad lo merecían y quería que abrieran los ojos ante tal situación. Y vemos cómo Dios los castigó también fue una consecuencia del rechazo constante a su amor. En el amor de Cristo, hermano, yo quisiera que a ninguna iglesia, a nadie de los que estamos presentes, haya este juicio que vino por parte de Dios. Y muchas veces vienen consecuencias a nuestras vidas por cosas que hemos hecho. Eso es verdad. Pero sabemos cuál es la clave. Ir con el Señor y decir: perdóname por esto que hice, pero no un perdón, una promesa de obediencia sin obediencia real, ¿no? Sino verdaderamente arrepentirnos de todas las cosas que hemos hecho y decirle: Señor, quiero un cambio en mi corazón. Y es lo que debemos de buscar, hermano. Sí, para la iglesia, pero primero en nosotros mismos. El Espíritu Santo sigue clamando y diciendo: iglesia, despierta antes que sea tarde. Yo he estado viendo, hermano, cómo Dios ha estado tratando con misión de fe. Y lo que quiere es santidad. Ha estado hablando mucho acerca de eso. Dios nos ha dado muchas oportunidades para que nosotros veamos un crecimiento espiritual. Pero antes de querer verlo en la iglesia, lo debemos de trabajar en nuestras propias vidas. Dios quiere una iglesia que vuelva a Él con un corazón arrepentido y entregado a Él, ¿no? Que llore por su pecado, que ame la santidad y que rechace el pecado. Yo me pongo a pensar cómo para Jeremías pudo ser más fácil: pues llame a uno a ellos, ya que me queda, ¿no?
en medio de todo ese pecado, abrazó el pecado y no pasa nada. Pero él decidió ser valiente y levantarse en contra de todo lo que había, principalmente el pecado. No debemos de buscar la aprobación del mundo, hermano, porque en un mundo que aprueba cosas terribles y que no está, digamos, en sus 5 sentidos, por decirlo de alguna manera, estamos nosotros que nos podemos levantar y decir: hay un Dios verdadero, un Dios que vive y reina y que vive en mí. Eso es lo principal, hermanos. Una iglesia que beba del agua viva y no de cisternas rotas, como lo veíamos. En Jeremías 25:5 menciona algo muy importante. Y dice: cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. El 6. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré el mal. Dios busca santidad, hermano. Ese es el mensaje con el que te quiero dejar, principalmente como iglesia. Hemos pasado muchas cosas, hermano, pero lo que importa más es que tú, en tu comunión con Dios, no te desanimes, siga hacia adelante. Si a lo mejor hemos dejado que otras cosas entren en nuestras vidas, simplemente decirle: Dios, quiero que tú reines en mi corazón, que tú estés presente en mi día a día, que tú vayas conmigo. Y lo más importante es que el Señor siempre nos esté esperando con los brazos abiertos. Y que te vayas con esto en tu corazón, hermano, que Judá y Jerusalén, que fueron ciudades muy importantes, Judá era el pueblo escogido de Dios y Jerusalén era un símbolo de la presencia de Dios. Que a pesar de todo eso, hermano, Jeremías terminó viendo la destrucción de Jerusalén. El templo ardió, los muros cayeron y el pueblo fue llevado cautivo. Sin embargo, el propósito del juicio realmente nunca fue la destrucción. A ese nivel llegó, pero realmente siempre el propósito fue purificación. Te voy a invitar a que te pongas de pie, hermano. El día de hoy es un día especial porque es velada de oración. Y hay que hacer eso, clamar a Dios. Después de todo lo que pasó, por fin, el pueblo entendió que la presencia de Dios era lo más importante. Y así también la iglesia debemos despertar. Debemos de ser fieles a Dios. No nos debemos de dejar llevar por una apariencia vacía, por rituales vacíos, que incluso pueden estar presentes en este tiempo. Podemos venir al culto y simplemente venir, pero realmente no estar conectados con el Señor. ¿Cuántos creen que viene un tiempo de limpieza para Misión de Fe? Amén. Un tiempo de avivamiento. Y nosotros no hay que llegar al extremo del juicio, porque entendemos que siempre lo más importante es Dios, hermanos. Pero hay que empezar por su casa, que no es la iglesia, hermanos, somos nosotros. El llamado de Jeremías sigue siendo presente. Y yo te voy a invitar a que cierres tus ojos en este tiempo y que realmente te dispongas
a escuchar la voz de Dios, a decirle: Señor, yo quiero ser como Jeremías, en un lugar, en este mundo que se parece a Judá y a Jerusalén. Yo quiero ser ese valiente. Quiero que tú estés presente en mi corazón. Quiero tomar del agua viva que solo tú me ofreces y no estar buscando cisternas rotas que no me sacian. Cierra tus ojos, hermano. Señor, Padre mío, hoy venimos aquí, Señor, como iglesia, pero también como tus hijos, Señor, pidiéndote por un perdón sincero, Dios mío, que tú seas obrando en nosotros, porque muchas veces hemos sido como Judá, lleno de apariencias, lleno de palabras, pero vacíos de tu presencia. Dios mío, quiero que tú nos ayudes a volver al primer amor que siempre ha sido tu Padre, y que nos recuerdes el propósito por el cual estamos aquí, Señor. Que nos lo digas tan claro como se lo dijiste a Jeremías, y que de igual manera tú estés con nosotros, que tú nos respaldes, nos ayudes, nos protejas, que en un mundo en donde abunda el pecado, nosotros podamos demostrar que sobreabunda tu gracia, Señor, que sobreabunda tu poder. Señor Jesús, queremos beber del agua viva que solo tú nos ofreces, Señor. Te queremos adorar en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Te invito a que en este tiempo hables con el Señor. Si tienes algo que decirle, solo dilo. Él te está esperando. Te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Señor, queremos que tú sigas sosteniendo nuestras vidas, Tu diestra esta iglesia, Señor Jesús. me ha Que nos podamos santificar solamente para ti, Señor Jesús. Que te busquemos solamente a ti. Te buscaré. Gracias.